seas tú, Señor, abriéndonos, Señor, el entendimiento. Gracias te damos esta mañana y así te entregamos nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar asiento. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante que afecta tanto nuestra vida como cristianos y nuestra vida secular. Hoy vamos a hablar acerca de la murmuración. ¿Qué es la murmuración y qué es el chisme? Para esto vamos a ir al origen de la murmuración. ¿Dónde se originó la primera murmuración, el primer chisme? Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 28. Verso 2. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Vamos a ver dónde se originó, mis hermanos, el primer chisme, la primera murmuración. Vamos a leer todos juntos. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Amén. La palabra del Señor dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló tu maldad. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Verso 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Aquí, mis hermanos, es una profecía que se le da a Ezequiel, pero en esta profecía no está hablando de un rey físico, porque aquí dice: no, levanten flechas al rey de Tiro y dile, y él empieza a profetizar. Aquí, mis hermanos, Dios le estaba dando una profecía a Ezequiel acerca de Satanás, del diablo. Aquí podemos ver que en todo lo que hemos leído, Satanás, mis hermanos, antes era llamado Lucero. Él era el portador de luz. Ese es su nombre, portador de luz. Y él, mis hermanos, aquí vemos que él estaba encargado de la adoración en el reino de Dios. Dios lo creó para que él fuera el líder de la alabanza, el líder de la adoración. Y aquí vemos que él no era un querubín como cualquier otro. Él tenía una vestidura especial. Era como un sacerdote, un líder, alguien que liderizaba. Y aquí dice la palabra que Dios lo arrojó en medio de las piedras de fuego a la tierra.
¿Por qué? Vamos a leer el verso 16. Aquí el Señor empieza a mencionar por qué lo arrojó. Aquí dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Qué contrataciones? ¿Qué es lo que quiere decir aquí la palabra? Mis hermanos, el primer chismoso y el primer murmurador fue el diablo. Cuando aquí dice por la multitud de tus contrataciones, se está refiriendo a mis hermanos cuando Luzbel estaba en el cielo. Él en un momento empezó a hablar en contra de Dios. Empezó a decir a los ángeles que estaban con él: el Señor es así, el Señor es el otro. Empezaba a hablar en contra de Dios. Esas son las contrataciones que aquí está hablando Ezequiel, que él empezó a hablar en contra de Dios. Y nosotros vemos en Apocalipsis, dice la palabra, que el diablo, mis hermanos, se llevó la tercera parte del reino de Dios. La tercera parte de los ángeles se los llevó con él, porque él empezó a hablar en contra de Dios. Aquí vemos, mis hermanos, la consecuencia de la murmuración. A veces pensamos que hablar mal de una persona no es nada malo o que va a pasar. Mis hermanos, esto puede causar división, y es lo que causó en el reino de Dios. Por eso, mis hermanos, al diablo le pusieron ese nombre, diablo, porque viene de la palabra griega diabolos, que significa el acusador. ¿Y qué hace un acusador, mis hermanos? Ve que has hecho algo mal y va y te acusa, y va y inventa, va y dice y agrega otras cosas. El diablo era así. Por eso Dios se enojó contra él. Por eso él empieza a mencionar: por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Mis hermanos, la murmuración, el hablar en contra de otra persona, el inventar cosas que no pasaron, es pecado. Es lo que nos puede llenar de iniquidad. Miren, mis hermanos, Dios nos perdona muchas cosas. El Señor es muy misericordioso, pero la murmuración no solo causa daño a una persona. Dependiendo de quién hables, puede causar división. En el matrimonio, por ejemplo, si un amigo de la esposa le dice: yo vi a tu esposo haciendo esto y lo otro, ¿qué va a causar, mis hermanos? Va a causar pelea, causa un divorcio. En el reino de Dios pasó esto. La primera persona que empezó a hablar mal de otra fue el diablo. Fue él, y causó una gran división. Imagínense, mis hermanos, la tercera parte de los ángeles que conocían al Señor, que estaban en su gloria, que veían a Dios cara a cara, que lo adoraban, creyeron las mentiras del diablo. ¿Y cómo es que el diablo fue tan astuto de jalar la tercera parte? Ahora, mis hermanos, ¿cuántas personas hay en el mundo ahora? Hay miles de millones, pero los ángeles son mucho más. Lo que el diablo jaló esa tercera parte son mucho más que las personas que hoy están vivas, que el número de la humanidad. Tantos creyeron en la mentira del diablo, y por eso Dios lo arrojó, le quitó la gloria. Y en el último verso que leímos, el verso 19, le dice: de todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Miren, mis hermanos, algo que nos puede quitar el ministerio es la murmuración. Mire, Dios nos puede perdonar que a veces fallemos como líderes, que a veces fallemos como sacerdotes, pero la murmuración en un líder es algo que puede costar el ministerio. Porque que un líder murmure, que alguien que sirve a Dios murmure, divide, mis hermanos. Si yo murmuro en contra de la pastora Miriam, en contra del pastor Gonzalo, siendo yo pastor, es peor, mis hermanos. Eso va a causar división y el Señor no va a dejar sin castigo. Por eso dice: al que se le da más se le pedirá. Al que más se le ha confiado, más se le levantará. Por eso, mis hermanos, la murmuración no debe haber en la iglesia. El chisme. Miren, mis hermanos, cuando alguien habla mal de otra persona, el 40%, el 30% de lo que habla es cierto.
Muchas veces, mis hermanos, cuando una persona tiene ese impulso o ese espíritu de murmurar, de chismear, no habla la verdad. Muchas veces inventa, agrega otras cosas que no son. Y eso es algo que desagrada al Señor. Y aquí vemos que eso es pecado. Es pecado ante los ojos del Señor. Y vamos a ver otro ejemplo, cuando el Señor trajo un juicio, pero esta vez fue sobre una persona. Vamos a ir a Números, capítulo 16. Verso 1. Números, capítulo 16, verso 1. Amén. Les voy a pedir que me acompañen. La palabra dice, el título dice de este pasaje, la rebelión de Coré. Verso 1. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente, verso 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Verso 5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y el que escogiere él lo acercará así. Amén. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Aquí dice que Coré, que era de la tribu de Leví, mis hermanos, y en ese tiempo, mis hermanos, los que eran de la tribu de Leví eran los que ministraban al Señor, eran los encargados del templo del Señor. Ningún otro que no fuese de la tribu de Leví no podía servir. Solo los que eran de la tribu de Leví podían servir en el templo del Señor. Eran los que eran sacerdotes, los que eran líderes espirituales. Y Coré, mis hermanos, era de la tribu de Leví. Era alguien que servía en el sacerdocio. Y dice que Coré y Datán y Abiram, que eran sus seguidores, dice que en un momento dice que se juntaron con 250 hermanos que eran líderes de Israel. En ese tiempo, mis hermanos, había quienes se encargaban del sacerdocio y otras personas que se encargaban de ayudar a las personas, digamos, con sus problemas que tenían. Digamos, si yo en algún momento le he quitado algo a mi hermana Nicole, le he robado, digamos, su cuaderno, había líderes que juzgaban y decían: ¿por qué has hecho esto? Este castigo y todo. Dice la palabra de Dios aquí que si 250 de esos líderes, junto con Coré, Datán y Abiram, se reunieron, fueron delante de Moisés, le dijeron: ¿por qué tú, Moisés, eres el líder de Israel? ¿Por qué tú te levantas sobre todos nosotros? Porque tú eres el que lidera. Y ellos empezaron a criticar diciendo: ¿por qué tú? Si toda la congregación que está aquí es santa, ¿por qué tiene que haber alguien que lidere? ¿Por qué tienes que ser tú, Moisés, el que lidere? Y algo que llama aquí la atención, mis hermanos, es que Coré decía: este pueblo que está aquí somos santos. En la palabra no está todo lo contrario. Ahora les voy a pedir que volvamos. Vamos a volver después de este pasaje. Vayamos un momento al primer versículo que hemos leído, Proverbios 18:8. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Cuando alguien viene a ti a contarte un chisme, no viene y te dice: oye, ven aquí, te voy a contar algo. No te hablas. Te dice: hermano, hermana, vengo a contarte algo. Tú que sirves al Señor, tú que eres tan espiritual, te empieza a alabar. Y es lo que se refiere a la palabra, el chismoso.
las palabras del chismoso son como bocados suaves. Él va a venir con lisonjas, Él va a venir con adulaciones hacia ti. Te va a decir: tú que sirves tanto en la iglesia, tú que eres tan buena persona, este hermano, esta hermana, este hecho así. El que chismea habla de esa manera. Y es lo que dice Proverbios. La palabra del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Cuando alguien te habla mal de otra persona, aunque no parezca, aunque no quieras, se te queda en tu corazón. Y si queda esa duda, ese hermano o esa hermana será así. Por eso, mis hermanos, es que Dios detesta el chisme y la murmuración. Porque cuando una persona habla, dice, cuando el chismoso habla, penetra hasta lo profundo del corazón. Y muchas veces se queda eso ahí, se queda en el corazón, diciendo: esta persona debe ser así, por algo están hablando. Y muchas veces, como les dije, el chisme es, la mayoría de lo que habla un chismoso es mentira. Cuando tú ves una persona que habla de una y otra persona, esa persona es chismosa. Y no hay que creer en sus palabras, porque muchas veces inventa, aumenta las cosas que han pasado. Y lo que dice de su palabra no es verdad. Por eso el Señor aborrece, y Coré era así. Por eso decía al pueblo: ustedes, pueblo que son santos, ¿cómo se va a levantar un Moisés y nos va a liderar? ¿Cómo se va a levantar este Moisés y va a empezar a gobernar sobre nosotros? Coré era así, mis hermanos. Era un chismoso y un murmurador. Vamos a volver a Números. Verso 7. Verso 6, perdón. Amén. 16, verso 6. La palabra dice: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todos sus séquitos. Verso 7. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Verso 8. Y dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Verso 9. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Verso 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aquí, mis hermanos, Moisés les llama la atención cuando estaban ahí los 250, Coré, Datán y Abiram. Les dice: ustedes, hijos de Leví, les es poco servir en el sacerdocio, les es poco servir al Señor, haber sido apartados por el Señor. Aquí Moisés les empieza a hacer recuerdo que Dios los había escogido, en que cuando ellos murmuraban en contra de Moisés, murmuraban en contra de Dios. Y aquí Moisés les llama la atención y les dice también: ¿qué hizo Aarón en contra de ustedes? ¿Por qué murmuran tanto en contra de alguien que no les hizo ningún mal? Mis hermanos, el que murmura y daña a personas que muchas veces no les hicieron ningún mal. Y eso es muy triste, y eso a Dios le desagrada. La persona que daña a una persona inocente, alguien que nunca hizo nada malo, que no hizo nada en contra tuya, Dios no lo dejará sin castigo. Eso se los aseguro, mis hermanos. Y dice más adelante, vamos a seguir leyendo, verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Lea, mas ellos respondieron: no iremos allá. Miren, mis hermanos, aquí Moisés, cuando estaban todos reunidos, les dijo: Datán, Abiram, vengan, quiero hablar con ustedes. ¿Qué hicieron ellos? No, Moisés, no vamos a ir contigo. Mis hermanos, ellos eran personas rebeldes. Mis hermanos, por eso Dios, vamos a ver el castigo que les puso.
Muchas veces, mis hermanos, el que murmura puede ser rebelde. Puede el pastor o la pastora llamarle, hermana, ven, o hermano, vamos a hablar contigo. Muchas veces, no quiere, y se va. Muchas veces el respondón es agresivo. Core era así, Datán y Abirán eran así. Vamos a seguir leyendo. Verso 3. Es poco que, miren lo que Datán y Abirán responden a Moisés. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Miren lo que les estaba diciendo. Moisés, tú nos sacaste de una tierra que fluía leche y miel. Y eso es mentira, porque Moisés los liberó de la esclavitud. Y ellos decían, nos has traído un desierto para matarnos. Y no los trajo para eso. Después dice el verso 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Miren cómo era Datán y Abirán. Verso 15 dice la palabra, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún al asno, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Miren, mis hermanos, cómo se sentía Moisés, que hablan en contra de él, que Moisés se sacrificaba, dejó todo lo que tenía para obedecer al Señor, porque él tranquilamente hubiese vivido su vida con su esposa, con sus hijos, una vida tranquila, pero él decidió tomar la vara y hacer lo que Dios le dijo. Y si vemos la historia de Moisés, no solo en este momento murmuraba contra Moisés, todo el tiempo, de todo se quejaba, falta agua, porque caminamos, porque tenemos que comer solo el maná, porque esto y lo otro. Y Moisés tenía que soportar, tenía que estar ahí. Mis hermanos, que hablen todo el momento en contra tuyo y te critiquen, es muy feo. Y Moisés tenía que soportar y soportar. Aquí, como dice, a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés, mis hermanos, era una persona muy mansa, muy amable, muy amorosa, que nunca había hecho mal a ninguno de sus seguidores. Pero aquí Datán y Abirán estaban en contra de él. Y dice el verso 16, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón. Verso 17, y tomad cada uno un incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón y cada uno con su incensario. Verso 18, y tomó cada uno su incensario, y se pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión contra Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho montar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Verso 20, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación, y yo los consumiré en un momento. Verso 22, y ellos se apartaron sobre sus rostros, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Miren, mis hermanos, aquí dice que Moisés les dijo, Coré y todos sus seguidores traigan incensarios, pongan fuego, y mañana Dios mostrará quién es quién. Dice que Coré obedeció, trajo a toda su gente, trajeron los incensarios, pusieron fuego, y en ese momento dice que apareció la gloria de Dios.
como una nube. Y dice que Dios le habló a Moisés y le dijo: apártate, Moisés y Aarón, apártense de este pueblo, porque los voy a consumir, los voy a destruir. Y aquí dice que en ese momento Moisés y Aarón se pusieron de rodillas y empezaron a orar y a decir: Señor, ¿por qué te enojas contra todo tu pueblo? Fue solo una persona la que pecó. Miren, mis hermanos, cómo Moisés amaba a este pueblo. Cómo, a pesar de que ellos murmuraban, decían todo en contra de él oraba a favor de este pueblo. Porque Dios, mis hermanos, a este punto, él ya estaba enojado con todo Israel. No fue la primera vez que los quería destruir. Y aquí vemos cómo Moisés, a pesar de todo, él amaba a este pueblo. Vamos a seguir leyendo, verso 23. Dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Verso 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram y a los ancianos de Israel, y fueron en pos de él. Verso 26. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados, pero para que no parezcáis en todos sus pecados. Verso 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Verso 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Verso 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Verso 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra se abriese su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaban debajo de ellos. Verso 32. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Verso 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Verso 34. Y todo Israel, de los que estaban alrededor de ellos, oyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Verso 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Amén. Aquí vemos, mis hermanos, el juicio del Señor. Aquí vemos que cuando el Señor se airó contra este pueblo, Dios los destruyó. Dice la palabra que Moisés dijo: si estas personas mueren a causas naturales, si no pasa algo extraordinario, el Señor no me envía. Pero si la tierra se abre y los traga, sabrán que estas personas irritaron al Señor. Dicen, mis hermanos, que en ese momento la tierra se abrió, el Seol, y los tragó vivos. Por eso, mis hermanos, si vemos aquí, ¿por qué al Señor le enoja tanto la murmuración? Porque esto es lo que hizo el diablo en el cielo. Miren, mis hermanos, cuántas personas Coré llevó a la tumba, a cuántas personas Coré jaló con él. 250 varones que eran personas que juzgaban, eran personas que servían al Señor.
Miren lo que causa la murmuración y el chisme. Causó esta división. Por eso el Señor no lo dejó sin castigo a Coré. Por eso aquí vemos que el Señor lo castigó, porque Coré hizo lo mismo que el diablo hizo en el reino de Dios. Dividió, causó división. Por eso, mis hermanos, yo les pido, en el amor del Señor, que cuando alguien murmure en contra de algo, nosotros tengamos oídos sordos. Muchas veces las murmuraciones no traen verdad, sino traen mentira, traen engaño, que a veces vienen con malas intenciones de dañar a otra persona. Y nosotros debemos cortar eso. Cuando alguien viene a hablar mal de otra persona, nosotros debemos ver bien quién es esa persona que está hablando mal. Es una persona de confianza, es una persona que se ve que tiene los frutos del Espíritu. Porque, mis hermanos, si yo veo algo malo en contra de una persona o veo que alguien hace algo malo, no voy y le cuento a toda la congregación. No voy y le digo, hermana, tal persona ha hecho esto. No, yo voy a la pastora y le digo, pastora, mire, esto está pasando. ¿Cómo podemos ayudar a este hermano, a este hermano? Esa es la forma correcta de actuar. Una persona que quiere causar daño no hace eso, sino va y dice, he visto a esta persona haciendo algo malo, va y cuenta a todas las personas de la iglesia, pero nunca le dice nada a la pastora y nunca le dice nada al hermano que ha cometido ese error. Si yo veo un error en una persona, voy primero a la pastora o a esa persona, pero no voy y expongo al hermano un error que ha cometido. Eso está mal. Eso hace el diablo, mis hermanos. El diablo es acusador. Tú cometes un error y él trata de que todo el mundo lo sepa, para hacerte sentir mal, para que las personas te señalen. Eso va en contra del Señor. Por eso, mis hermanos, es que Dios detesta la murmuración. Pero ahora, ¿qué debemos hacer cuando una persona murmura en contra de nosotros? ¿Cómo debemos actuar? Si una persona habla en contra mía, habla algo malo, inventa algo malo, se inventa cualquier cosa, si yo en ese momento agarro y me enojo y le grito o le insulto o de alguna forma trato de causar algún mal contra esa persona, yo también estoy en pecado. Yo también me he equivocado. Porque nosotros debemos hacer lo que Moisés hizo. Cuando una persona murmura en contra de nosotros, debemos arrodillarnos y orar. Decir, Señor, ten misericordia. Señor, que salga a luz toda la verdad. No, ten misericordia de esa persona que ha murmurado en contra mí. Por eso dijo el Señor, a tu enemigo, ama a tu enemigo. Al que te hace mal, hazle bien. Al que murmura, al que diga cualquier cosa en contra tuya, hazle bien. Bienaventurado serás cuando mientan, murmuren en contra tuya, porque grande es tu recompensa en el reino de los cielos. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? Amén. Vamos a terminar con este último verso, mis hermanos. Iremos a Mateo capítulo 5, verso 11. Con esto terminamos, mis hermanos. Desde el verso 10 vamos a leer, por favor, hermanito Juan. Mateo 5, versos 10, 11 al 12. Amén. La palabra dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Cuando alguien murmura en contra nuestra mintiendo, debemos alegrarnos y gozarnos, porque nuestra recompensa es grande en el reino de los cielos. Dios es el que nos protege. Nosotros no debemos tomar venganza. Nosotros no debemos hacer mal al que nos hizo mal, sino mostrarle amor. Amén, mis hermanos. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar.